Hermanos, reciban ustedes mis saludos y gracias por dejar este momento para que podamos meditar y reflexionar en la palabra del Señor. Voy a leer en Romanos 12, versículos 1 y 2, versículos muy conocidos, para compartir no un mensaje positivo, sino que más bien temático, basándome en una idea contenida en el versículo 2. Dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Titulado el mensaje de hoy: defendiendo la posición bíblica. Los cristianos vivimos hoy en un estado de presión y de intolerancia a nuestra fe cristiana y a nuestra conducta como hijos del Señor. Esto nos fuerza a mantener una posición firme en una cosmovisión definidamente bíblica. Cosmovisión bíblica en la forma cristiana, cómo vemos e interpretamos el mundo en relación con Dios y en relación con la palabra del Señor. Y es muy importante conocer el ambiente en que nos movemos como creyentes, como hijos de Dios, para poder desenmascarar el error y también para evitar caer en él. Hay muchos conceptos que hoy son muy populares y muy sobrevalorados y que tristemente han contagiado al mismo cristianismo. Hoy la inclusión, pluralismo, tolerancia son consideradas virtudes supremas por la sociedad, verdaderos dioses ideológicos. Veamos en qué mundo usted y yo estamos viviendo. Y el llamado de Pablo es muy categórico aquí: y no os conforméis a este siglo o a este mundo. Primeramente, somos testigos de un fatal cambio que está dejando al mundo y a la iglesia al borde del precipicio. Porque vivimos en un mundo posmoderno actualmente, liberal, relativista moralmente, enemigo del cristianismo, que niega, que persigue y que denigra el evangelio, cosa que vemos cotidianamente. Por eso no podemos ser amigos ni conformarnos, como nos advierte aquí Pablo, a este siglo, a este mundo, ni menos ceder a su mal llamado pluralismo e inclusivismo. Cristianos e iglesias han abandonado la verdad de la palabra del Señor. Muchos están buscando hoy día ser relevantes, importantes y actuales ante la sociedad. Y ellos no pueden darse cuenta, no ven que están obedeciendo y siguiendo a los hombres antes que a Dios. Están traicionando a Dios y a la palabra del Señor. Muchos están dejando la exclusividad del cristianismo y especialmente de Cristo. No lo ven como el único camino y la única vía de salvación. Creen que esto es impopular y por lo tanto hay que omitirlo en el mensaje cristiano que estamos entregando. Pero nosotros, hermanos, debemos seguir predicando el evangelio bíblico a Cristo crucificado, un mensaje exclusivo. Dice Pablo ahí en 1 Corintios 1:23, más nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Así que, hermanos, usted y yo necesitamos mantener valientemente la exclusividad del evangelio, porque Cristo es el único medio de salvación. Lo ratifica ahí Lucas escribiendo en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo mismo lo dice en relación con él. Dice que él es el único camino, es la verdad y es la vida, allí en Juan 14:6. Así que hoy necesitamos entonces, hermanos, resaltar y anunciar lo que hace al cristianismo algo único, algo exclusivo. Es decir, mostrar la verdad de Dios en contraste con el pensamiento del mundo. Pablo dice en 1 Corintios 3, textos 18 y 19, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio, hágase simple, sencillo, para ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Y no importa, hermano, cuántas sean actualmente las amenazas. La verdad del evangelio es una y debemos predicarla. La iglesia apostólica lo hizo. Fue censurada y fue perseguida. Dice Hechos 4, 18 al 20. Y llamándolos, en este caso los apóstoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús.
Entonces Pedro y Juan les dijeron: juzgadse justo delante de Dios, obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y esta debe ser la posición sacrificial del creyente el día de hoy. Primera a Timoteo 2, versículos 5 y 6, Pablo dice: porque hay un Dios y asimismo un mediador, algo exclusivo, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos. Ahora, sin duda que este mensaje, ¿cierto?, claramente ha cambiado. Y este cambio, especialmente los últimos cambios, empezaron fuertemente a fines de 1800, cuando el modernismo intelectualizó la verdad. El modernismo se caracteriza por el amor a lo nuevo, a lo intelectual, con un espíritu rebelde y de falso progreso. Especialmente comenzó con la cultura, con las artes, en fin, y se traspasó, ¿cierto?, a muchos otros movimientos, incluyendo a la iglesia. El modernismo además es racionalista, porque se apoya en lo intelectual para que pueda ser aceptado socialmente. Su Dios es la razón. Reemplaza la autoridad de la palabra de Dios por la autoridad del pensamiento humano o el humanismo. Separa la verdad revelada de la verdad racional. Niega la realidad de Jesucristo, la existencia de Dios y la autoridad y suficiencia de las Sagradas Escrituras. Por tanto, modernismo y cristianismo son incompatibles, son polos totalmente opuestos. Pero aún así, la iglesia infiel ha buscado convivir, ¿cierto?, entre ambas posturas, haciéndose de esta manera inútil para el mundo y alimentando falsas ideologías y teologías apóstatas. Juan rechaza esto y dice lo siguiente, segunda de Juan 9: cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y tristemente, muchísimos que se llaman cristianos de verdad no han nacido de nuevo. No son hijos del Señor por lo que creen y también por cómo viven. Ahora este cambio está impuesto hoy por el posmodernismo y el relativismo moral actualmente. Lo que domina hoy día es el posmodernismo, que viene posterior, ¿cierto?, al modernismo, iniciado después de la Primera Guerra Mundial. Los modernistas creían que la ciencia era el único camino a la verdad, pero los posmodernistas no tienen ningún interés por la verdad. De hecho, hoy día niegan la verdad. Por eso es que en este tiempo la apariencia está sobre la razón. La subjetividad está por sobre la objetividad. Las imágenes están por sobre las palabras. Y lo externo está por sobre lo interno. Y lo malo está por sobre lo bueno. Por eso es que advierte Isaías allí, Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El posmodernismo, junto a Nietzsche, ha declarado la muerte cultural y conceptual de Dios. Y como escribía alguien, lo siguiente: en ausencia de Dios todo puede suceder y metamorfosearse o transformarse libremente. Y es lo que se está haciendo. Es lo que se está haciendo actualmente. Y aún el cristianismo. El cristianismo actual está fomentando lo intrascendente hoy día, lo entretenido, el relativismo, ¿cierto?, y el politeísmo de valores. Por eso es que muchos grupos religiosos tienen una moral laica. La indiferencia hoy día se mantiene, el individualismo, el hedonismo, el placer y aún el narcisismo, produciendo una pérdida de identidad cristiana claramente y además una pérdida de pertenencia a la iglesia de Jesucristo. Viven muchos cristianos aislados, individualmente, separadamente. Así que el modernismo produjo primeramente ateos y la posmodernidad actualmente está produciendo indiferentes en la iglesia del Señor. El posmodernismo exige una mente abierta a la aceptación y a la tolerancia. Eso es lo que ellos promueven. Pero esto en el fondo es intolerancia total por la posición que tenemos los hijos del Señor. Vemos un ataque diario a nuestra posición cristiana. El posmodernismo se opone al Evangelio. Lo vemos en los medios de comunicaciones, lo vemos en la educación, lo vemos en la cultura, lo vemos en las leyes y en fin, en cada cosa, ¿cierto?, hoy día en la sociedad vemos claramente esa intolerancia.
Somos presionados por una tolerancia intolerante. Hoy los líderes de la tolerancia son los oponentes más duros del cristianismo. Lo que vemos es una intolerancia por el cristianismo bíblico, por aquellos que se creen guardianes y paladines de la tolerancia. Ahora, el posmodernismo claramente el día de hoy se ha infiltrado en la iglesia y ha puesto allí su pensamiento. La iglesia liberal se está llenando de las ideas posmodernistas y liberales. Hay cristianos que son esclavos de la cultura relativista, por eso es que acomodan su mensaje y su conducta para no mostrar diferencia que desagrade a la sociedad. Es decir, para no mostrar ningún contraste, ojalá, ¿cierto?, que el cristiano y el no cristiano ojalá sea igual. Toman una posición tibia y repulsiva, esa misma posición que Cristo rechaza allí en Apocalipsis 3, en la iglesia de la Odisea. Pero los cristianos fieles no podemos ceder ante el posmodernismo, no podemos negar nuestra esencia, nuestra fe, nuestra doctrina, nuestro apego fiel a la palabra del Señor. Sin embargo, hermanos, tristemente, la iglesia hoy está siendo acorralada por el mundo. Ya advierte Juan, 1 Juan 3:13 dice: hermanos míos, no os maravilléis, no os sorprendáis si el mundo os aborrece. Y esa es la realidad actual. Muchas iglesias y cristianos intentan el día de hoy conquistar el favor del mundo. Arreglan sus cultos para complacer al mundo. Usan el marketing en la iglesia. Imitan al artista del momento, imitan su música, su imagen, usando todo tipo de eslogan para vender el evangelio como si fuera un producto vendible, haciendo de sus iglesias centros de terapias, de autoayuda, usando para esto los métodos del mundo sin ningún tipo de escrúpulo. Han adoptado la mayoría de las aberraciones de moda, como el aborto, la cultura LGTBI, el feminismo y todo tipo de posición liberal. Están empeñados en convencer al mundo de que la iglesia sí puede ser moderna, que puede ser inclusiva, que puede ser pluralista y tan abierta como el mundo lo es. Pero la búsqueda de la aprobación del mundo sabemos que es enemistad ante Dios. Dice Santiago 4:4, adúlteros, adúlteras, por supuesto espiritualmente. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quisiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Así que la verdad bíblica es desarmónica con la filosofía y con las prácticas que este mundo hoy día prueba y que tanto admira. Pero Jesús dijo en Juan 15, texto 18 y 19, si el mundo os aborrece, cosa que sucede, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, o el mundo nos amaría. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso es que el mundo os aborrece. Así que, hermanos, frente a esta realidad hay deberes muy importantes que usted y yo tenemos como hijos del Señor. Debemos aprender a descubrir y desenmascarar a este mundo con su cosmovisión y posición atea, arrogante e inmoral. Valoremos el mensaje fiel, el mensaje bíblico que tenemos como cristianos, que es el verdadero golpe fatal a la cosmovisión postmodernista. Si queremos de verdad causar impacto significativo sobre el mundo, seamos firmes, hermanos, seamos fieles, sin pactar y valientemente proclamemos la verdad a pesar de la hostilidad del mundo, como lo hizo la Iglesia Apostólica del primer siglo o aún en tiempos de la Reforma. Nosotros, hermanos, necesitamos recuperar la distinción y supremacía del Evangelio y la confianza en el poder de la verdad revelada de Dios. Necesitamos hoy día anunciar con valor que Cristo es exclusivo y la única esperanza para cada persona y aún para nuestra patria. Dispongámonos, hermanos, a vivir como Dios quiere y no según este mundo postmodernista y liberal. Honremos a Dios antes que al mundo y nuestra cultura. Vivamos dignamente nuestra fe cristiana, como lo dice la palabra del Señor, y seamos consecuentes con la fe bíblica que profesamos. No vivamos una fe avergonzada, ni una fe escondida o una fe sumergida, sino vivamos una fe gloriosa, transparente, genuina y sustentada en la palabra preciosa del Señor. Sostengamos nuestra cosmovisión bíblica personal con el poder de Dios, con la oración, con el estudio profundo de las Escrituras, con nuestra fidelidad a Dios y a su iglesia, con un compromiso real al desarrollo de la obra de Dios, con una vida de separación de lo profano e inmoral
y con una vida que glorifique el santo nombre de nuestro Dios. Y quiero dejar finalmente un versículo de la palabra del Señor, de tercera de Juan 11, que dice lo siguiente: amado, no sigas lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace bien es de Dios, mas el que hace mal no ha visto a Dios. Así que, hermanos, defendamos la posición bíblica, nuestra cosmovisión cristiana. Que el Señor les bendiga.